La detención de Genaro García Luna en Estados Unidos generó impacto en el sector político del país, tomando en cuenta que está vinculado con el expresidente Felipe Calderón Hinojosa, identificado en la propia narrativa del presidente Andrés Manuel López Obrador como uno de sus principales adversarios. Hay que recordar que la periodista Anabel Hernández, considerada experta en narcotráfico, publicó en el año 2010 el libro Los Señores del Narco, donde señalaba que el ex senador mexiquense Ulises Ramírez Núñez había vendido la plaza del Estado de México al cártel de los Beltrán Leiva en $10 millones. No obstante, que también se tenía comprometida la misma, el Estado, con el cártel de Joaquín Guzmán Loera. En aquella ocasión, la noticia tuvo impacto en el Estado de México, dado que Ulises Ramírez es un personaje conocido, que fue militante del Partido Acción Nacional, fue senador de la República incluso y presidente municipal de Tlalnepantla. En la misma publicación, Anabel Hernández, quien citaba testigos protegidos, señalaba que el propio Chapo Guzmán calificó a Ulises Ramírez como un pillo. Pero vayamos por partes. Ulises Ramírez fue un personaje muy cercano a Juan Camilo Muriño Terrazo, quien fue secretario de Gobernación en el sexenio calderonista. Además, fue uno de los panistas más cercanos a Felipe Calderón en el Estado de México. Fue su coordinador de la precampaña presidencial en esa entidad y posteriormente en el 2006 inició su periodo como el Senado, pero en el 2008 dejó este cargo para acompañar como coordinador de asesores en la Secretaría de Gobernación a Juan Camilo Muriño. Por un lado, Juan Camilo Muriño como Genaro García Luna como secretario de Seguridad Pública eran dos personajes centrales en la llamada guerra en contra del crimen organizado que declaró el propio Felipe Calderón. Ahora bien, el grupo de Genaro García Luna estaba acompañado como principal eje a Luis Cárdenas Palomino, quien era el segundo de a bordo en la Secretaría de Seguridad Pública, un personaje vinculado con la familia Castillejos. Usted los ha escuchado mencionar. Humberto Castillejos fue coordinador de asuntos jurídicos del gobierno de la República en el sexenio de Enrique Peña Nieto. El papá de Marcos Castillejos, fue un connotado abogado del país, quien fue asesinado también en el mismo año 2008. En ese momento que fue asesinado Marcos Castillejos, se decía que su hijo Humberto Castillejos había sido coordinador de asesores de Eduardo Medina Mora en la Procuraduría General de la República y que el yerno Luis Cárdenas Palomino era el segundo de a bordo del secretario de Seguridad. Esto fue una noticia de impacto por los temas que señalaban a este abogado. Por eso la noticia de la detención de Genaro García Luna sí, claro que significa un golpe neurálgico a lo que fue el sexenio de Felipe Calderón, pero también genera lecturas en lo que podría pasar, pues hay quien se pregunta que de ser correctas las imputaciones que se le hacen a Genaro García Luna, la pregunta sería si actuó solo, si tuvo algunos apoyos de la gente que se desempeñaba con él, y por qué no, si Felipe Calderón estaba de acuerdo con lo que señala que protegían a un cártel específico del crimen organizado. Y por otro lado, le digo, las relaciones y los vínculos de García Luna con personajes identificados en el Estado de México, los Castillejos, y en otro momento que también hubo denuncias periodísticas sobre Ulises Ramírez, ex senador del Estado de México. Soy José Lancha Jacobo y este es mi comentario Callejón Informativo.